Hola a todos. Una vez más, le doy la más cordial bienvenida a mi aula virtual. Soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Estamos en la asignatura Ecología Industrial, unidad número 4. Vamos entonces a iniciar el estudio del ciclo de vida, análisis de ciclo de vida. Vamos a aprender en esta presentación, en esta clase, siendo esta la parte 1, la teoría, los fundamentos relacionados con el análisis de ciclo de vida, es decir, cómo valorar cargas ambientales, impactos ambientales, mediante una metodología de carácter universal. Así que estos fundamentos son vitales para posteriormente aplicar una herramienta conocida como el ecoindicador 99 y mediante ese método poner en práctica el análisis de ciclo de vida. Así que mucha atención y bienvenido a este conocimiento. Uno de cada 10.000 productos son diseñados pensados en el ambiente. Edwin Daszewski. Evidentemente, y según este enunciado, muy pocos productos son pensados en el ambiente, es decir, muy pocos productos son diseñados teniendo en cuenta criterios socioambientales y sobre todo criterios ambientales. Esto indica entonces de que pensamos en generar productos, satisfacer necesidades sin considerar el entorno ambiental. Por ello, las cargas, los impactos y los deterioros que estamos ocasionando al planeta. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? Bueno, las primeras herramientas surgieron en 1960, el primer concepto, y luego ha venido evolucionando hasta el presente. El análisis de ciclo de vida es una herramienta que permite tratar los múltiples aspectos ambientales e impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida, es decir, desde la cuna hasta la cuna. Anteriormente era de la cuna hasta la tumba, ya veremos qué es eso. Es decir, que analizamos entonces todas las cargas desde la adquisición de la materia prima, producción, uso y tratamiento de los residuos, incluyendo la disposición final. Cuando el estudio llega hasta la disposición final, estamos hablando entonces de la cuna, que es la extracción de la materia prima, hasta la tumba, que es la disposición final, donde finalmente llegan los residuos sólidos. La definición de 1993, el análisis de ciclo de vida es un proceso muchísimo más objetivo que permite entonces evaluar cargas ambientales asociados a un producto, a un proceso o a una actividad. Esto se lleva a término identificando sobre todo todas las entradas que hay entonces en un proceso de producción y las salidas que entran: energía, materia prima, que salen, productos, residuos, subproductos, determinando entonces el impacto de uso de estas energías, materiales y las descargas al medio, evaluando e implementando prácticas para el mejoramiento o sobre todo para la conservación y protección ambiental. Entonces, tengamos en cuenta que el análisis de ciclo de vida lo que nos permite es, y sobre todo para los diseñadores industriales, detectar en la mesa de diseño, cuando aplicamos esta metodología, todos esos posibles impactos que podemos tener aguas abajo, es decir, cuando el producto es diseñado y entra en servicio. Si analizamos esta lámina, podemos ver entonces en un diagrama de flujo, es esto un diagrama de flujo, donde se representan entradas y salidas, que tenemos como entradas inputs, materias primas, energías, insumos, que tenemos entonces como salida output, emisiones ambientales, residuos emitidos, residuos sólidos, coproductos, otras emisiones, y en el proceso, en los límites del sistema, en el interior de ese sistema, evidentemente todas las actividades de manufactura, extracción de la materia prima, producción, uso, reuso, mantenimiento, reciclaje y manejo y disposición de los residuos sólidos. En análisis de ciclo de vida es muy importante tener en cuenta hasta dónde llega el análisis. Si estamos analizando desde los recursos hasta la disposición final, el análisis es de la cuna a la tumba, desde los recursos hasta la disposición final. No obstante, si estudiamos mucho más allá, desde
la cuna a la cuna, es decir, desde los recursos hasta los recursos nuevamente, el estudio es mucho más profundo. ¿Eso qué indica? De que en vez de que estudiemos un ciclo de vida donde vamos a llegar hasta la disposición final, vamos más bien a convertir esos residuos, desechos, emisiones, más bien en materias primas. Por tanto, el análisis va mucho más allá y sería entonces cradle to cradle, de la cuna a la cuna. De esta manera, no hay duda que aplicando un análisis objetivo, más científico, como un análisis de ciclo de vida, podemos valorar todos esos impactos. Y al valorarlo, sobre todo, podemos entonces introducir medidas para evitar daños ambientales. Al mismo tiempo, estamos haciendo entonces una evaluación comparada, objetiva, que nos permite introducir cambios. La principal característica de esta herramienta es su enfoque holístico, es decir, que es muy integral, no se queda solamente en factores ambientales. Dentro del ambiental entran múltiples aspectos, es multifactorial y al mismo tiempo pueden entrar otros aspectos hasta donde uno ponga los límites del estudio o hasta donde disponga datos. En este caso, al ser holístico, es una evaluación, por supuesto, integral, donde se tiene una visión de sistema. Observando esta gráfica, entonces, podemos ver los distintos alcances que podríamos tener en los análisis de ciclo de vida. Podría ser un análisis de ciclo de vida desde el recurso hasta la producción. Estaríamos hablando entonces de la cuna hasta la fábrica, ¿verdad? Si vamos más allá de la cuna hasta la disposición final, entonces sería de la cuna hasta la tumba. Y si cerramos el ciclo, sería cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Estos análisis están, vamos a decir, hay una metodología a seguir de acuerdo a las normas internacionales. No es que cada quien lo va a aplicar como más le venga en gana, sino que se sigue el ISO 14000, que son normas internacionales ISO, que tienen un apartado específico para análisis de ciclo de vida. ¿Cuáles son las ventajas del análisis de ciclo de vida? Primero, podemos identificar las oportunidades para el mejoramiento del desempeño ambiental, es decir, identificar potenciales impactos. Podemos seleccionar indicadores para la evaluación del desempeño ambiental. Podemos generar información que nos pueda ayudar en la toma de decisiones para el mejoramiento económico, ambiental y social. Marketing, recuerden el marketing gerencia ambiental, implementando a través de un sistema de ecoetiquetado o etiquetado ambiental, podemos entonces hacer que nuestros productos sean más aceptados por la sociedad al atenuar impactos y cargas ambientales. Más ventaja, puede ayudar a una empresa a precisar la alternativa tecnológica de producción más favorable desde el punto de vista ambiental, desde el diseño del producto hasta su uso, tratamiento, disposición final y más cosas hasta donde desea el alcance. La normalización del análisis de ciclo de vida, como ya lo he dicho, se sigue la norma ISO 14000 y específicamente la 14040. Esta norma establece los principios y el marco de referencia para el análisis de ciclo de vida. Hay varias fases, 4 en específico. La primera está relacionada con los objetivos y el alcance. La segunda, el análisis de inventario. La tercera, la evaluación de impactos ambientales. Y la cuarta, la interpretación de resultados. Cada una de estas fases es una norma. Según esta lámina de Romero 2003, la estructura del análisis de ciclo de vida, veamos, la interpretación sería la norma 14043, el inventario 14041, el análisis de impacto 14042, los principios generales 14040. Ejemplos ilustrativos de la ISO 14042, también formatos de análisis de ciclo de vida. Hay una serie de formatos para recabar información, 14041, ejemplo ilustrativo, 14048, 14049 formatos, entre otros. Bueno, es muy importante entonces seguir las normas. Cada fase debe estar sujeta
al seguimiento de esta metodología, de modo tal de que es mucho más objetiva la valoración de impactos ambientales. La evaluación de ese impacto ambiental entonces pasa por distintas etapas obligatorias, etapas optativas. En las etapas obligatorias, asignación de categorías de impacto, asignación de resultados y clasificación, cálculo del resultado del indicador de categoría y caracterización. Y en las etapas optativas, pues cuantificación del valor de esos resultados, normalización y ponderación. ¿Qué se evalúa en la fase de impacto ambiental? ¿Qué se evalúa? ¿A dónde va en específico esta metodología ACB? ¿Qué analizamos? Bueno, analizamos recursos. En los recursos estudiamos el agotamiento de los recursos bióticos, el agotamiento de los recursos hídricos, el uso del terreno. En cuanto a la contaminación del aire, se estudia el potencial de calentamiento global. Recordemos que el calentamiento global no es un problema directo de contaminación del aire, sin embargo se incluye aquí. Potencial de disminución de la capa de ozono y la acidificación potencial. En cuanto a contaminación del agua, eutrofización potencial y la ecotoxicidad en el agua. En cuanto a contaminación del suelo, se estudia la ecotoxicidad terrestre, cantidad de residuos sólidos, cantidad de residuos radiactivos. Y en la categoría daño, salud y biodiversidad, toxicidad humana, metales pesados, sustancias cancerígenas, impactos del uso del suelo, impactos del uso del terreno. Aplicaciones de ACB. ¿Qué aplicaciones tomamos en cuenta aquí? Bueno, minimización de residuos. En el análisis y valoración se toman en cuenta los cambios en las materias primas, modificación de equipo, nuevas tecnologías de proceso y sobre todo tecnologías limpias. En el diseño de productos se toma en cuenta los nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación, nuevas características de uso, nueva presentación, las etiquetas ecológicas. En cuanto a proyectos y procesos, características propias, alternativas de proyectos, opciones de mejoramiento continuo. En cuanto a materias primas, opciones de mejoramiento, cambios de fabricación, cambios de uso, cambios de método, nuevos combustibles. Consecuencia, atenuación, minimización del impacto ambiental. Si tomamos en cuenta entonces todas esas etapas y en su aplicación, estoy seguro de que vamos a minimizar el impacto al ambiente. La minimización entonces del impacto ambiental es evidente. ¿Qué limitaciones tiene un análisis de ciclo de vida? La naturaleza de las elecciones e hipótesis que se hacen en el estudio pueden ser subjetivas. Los resultados de una ACB en un contexto global o regional pueden no ser apropiadas para aplicaciones locales. La precisión de los estudios de ACB puede estar limitada por la accesibilidad o disponibilidad de los datos o por la calidad de los mismos. Bien, en cuanto a las herramientas informáticas para el análisis de ciclo de vida, hay muchísimas herramientas disponibles en internet. Otras son paquetes que vienen ya ofrecidos por empresas. Muchos de ellos son muy costosos de poder adquirir. Sin embargo, hay algunos que son gratuitos. Es muy importante tener en cuenta qué tipo de análisis de ciclo de vida vamos a realizar. Y aquí, por ejemplo, en esta lámina observamos tres tipos de análisis que podríamos hacer. Uno de ellos es el análisis de ciclo de vida completo. Completo significa que no estamos dejando nada por fuera. Estamos estudiando toda la cadena para obtener un producto. Estamos hablando entonces desde la cuna hasta la tumba o hasta la cuna finalmente donde queremos, cradle to cradle. Ese sería un análisis de ciclo de vida completo, y dentro de esas herramientas informáticas podemos encontrar el CIMA Pro 7, Gavi 4, EcoInvent 2003 y DEMAT 2001, y uno muy importante que es el Ecoindicador 99. Yo suelo utilizar esta herramienta Ecoindicador 99 por las características que tiene y sobre todo por la sencillez de manejo. Sin embargo, si buscan en internet, el Gavi 4 tiene una versión, tiene un demo que es gratuito, pero finalmente pues te lleva a que si quieres un análisis mucho más robusto,
compres o te va a pedir que compres la herramienta profesional. Si vamos a hacer un análisis simplificado, un análisis de ciclo de vida simplificado, es decir, más corto, más pequeño en comparación con el análisis de ciclo de vida completo, hay herramientas como EcoIT, EcoScan, Kepi, AMI, QFED y LIME. También podemos hacer análisis de ciclo de vida referencial basado entonces en la literatura, basado en herramientas ya desarrolladas y sobre todo pues teniendo en cuenta los trabajos realizados a nivel bibliográfico que nos permitan entonces a partir de allí contabilizar nuestras cargas ambientales. Bueno, realmente entonces muy importante la herramienta informática para hacer un análisis de ciclo de vida bastante completo. En cuanto a los métodos de evaluación, efectivamente está el ecoindicador 95, considera 10 categorías de impacto. El ecoindicador 99 incluye 11 categorías de impacto. Es muy importante entonces todas las categorías porque más robusto va a ser la evaluación de impactos ambientales. Por eso utilizo el ecoindicador 99, incluye 11 categorías de impacto. Está CML2 Baseline 2000, que incluye 9 tipos de impactos. Y está Ecopuntos 97, también hay un Ecopuntos 99, un método europeo desarrollado en Suiza que en base a puntuaciones pues permite establecer la carga ambiental. En cuanto a la comparación de análisis de ciclo de vida, aquí en esta lámina podemos entonces ver cuál es la pertinencia de un análisis de ciclo de vida en comparación con un análisis ambiental que sería AA y con una evaluación de impacto ambiental que sería EIA, según las siglas como aparecen en estos métodos. En esta comparación vamos a tener en cuenta el objeto, el objetivo y el proceso. En el objeto, el análisis de ciclo de vida va al producto. El objetivo es hacer una evaluación y sobre todo un mejoramiento de reducir impactos ambientales, reducir carga ambiental. Y en el proceso se tiene en cuenta entonces el inventario, muy importante, los datos, y la evaluación del impacto y las acciones. En el análisis ambiental se tiene en cuenta el objeto, que es la empresa o la instalación. El objetivo sería entonces hacer una adaptación a las normativas ambientales, a los estándares ambientales, y en el proceso se tiene en cuenta entonces el análisis situacional, los puntos débiles y las propuestas. En cuanto al estudio de impacto ambiental, el objeto es el proyecto, se deben realizar al principio entonces de que se vaya a ejecutar toda actividad. El objetivo está relacionado con la decisión sobre un proyecto y el proceso sería entonces la evaluación de impacto ambiental y social, medidas correctivas y necesidad del proyecto. ¿Cuáles son las etiquetas ecológicas que utilizan análisis de ciclo de vida? Bueno, ya hemos visto entonces que la ISO 14000 es una metodología, en este caso una estandarización, un reconocimiento internacional a sus prácticas ambientales y establece entonces una etiqueta. Está la Agencia Española de Normas, sobre todo las que están relacionadas con gestión ambiental, y una muy importante en Europa que es el Ángel Azul. Cuando ustedes vean esas etiquetas, están entonces haciendo valoraciones ambientales desde el punto de vista de ciclo de vida. En cuanto al análisis de ciclo de vida de un producto, vamos a ver un ejemplo. Esta es la bolsa de compra. La bolsa de compra. Bien, vamos entonces a analizar qué bolsa de compra es mejor, si una bolsa de papel, una bolsa de plástico, una bolsa reutilizable, una bolsa biodegradable y una bolsa de tela.
En España se consumen más o menos unas 238 bolsas de plástico por habitante cada año. De estas, solamente el 10% se deposita en los contenedores para su acopio, sobre todo para buscar su reciclaje, y un 65% de ellas se reutiliza como bolsas de basura. Así que seguramente la usé una vez en el supermercado y luego en el siguiente uso es como bolsa para basura. Las bolsas plásticas generan un daño ecológico muy importante. Ya vimos cuando analizamos la problemática de los plásticos, sobre todo que estos residuos terminan esparcidos inexorablemente en el mar, causando sendos daños ecológicos, sobre todo en el Pacífico, la gran isla de basura que se ha venido formando, que ya tiene un tamaño supremamente grande, el tamaño de incluso de algún país de Europa, y sobre todo por los microplásticos. Recordemos que todos estos plásticos se van minimizando, se van volviendo cada vez más pequeños y generalmente muchos de ellos terminan en la cadena trófica, es decir, muchos peces terminan consumiéndose estos pequeños microplásticos y seguramente luego van más adelante a ser fijados en los seres humanos cuando estos peces que consumieron microplásticos, pues terminamos entonces los humanos comiendo peces que tienen microplásticos en su interior. Es muy importante entonces establecer la unidad funcional. Aquí en este caso se supone 52 compras por año, 52 compras por año que realiza entonces una persona en el supermercado. Se estima entonces que cada bolsa tiene una capacidad de 6 litros. 6 litros. Bien, entonces en este caso hay 5 categorías de bolsas. La bolsa de plástico común, que es la de polietileno de alta densidad, que tiene una masa de 6 gramos y se considera un promedio de 10 bolsas plásticas cada viaje, y que cada bolsa va a tener un solo uso. Total, unas 500 bolsas por año. También se incluye la bolsa de papel craft, que tiene asas, cuya masa es de 42.6 gramos. Se considera entonces un promedio de 10 bolsas cada viaje y que tienen un solo uso. Total serían unas 500 bolsas por año. En cuanto a las bolsas de plástico biodegradables en base a almidón, su peso sería, o su masa, 12.5 gramos, en promedio unas 10 bolsas cada viaje y que van a tener un solo uso. También serían unas 500 bolsas por año. La cuarta categoría serían las bolsas de tejido de algodón de 125.4 gramos, en promedio unas 3 bolsas cada viaje, reutilizables, para un total de 3 bolsas por año. Y la última categoría serían las bolsas de plástico reutilizables resistentes. Sería un tejido de polietileno de alta densidad, cuya masa es de 130.7 gramos y en promedio serían unas 2 bolsas cada viaje. La vida útil serían unos 2 años. En total, una bolsa por año. Bien, entonces, una vez que se tienen los datos para poder realizar un análisis de ciclo de vida, se utiliza alguna de las herramientas que ya hemos mencionado anteriormente y se obtienen resultados como los que observamos en esta lámina. En cuanto al consumo de materia prima, se observa claramente cómo la bolsa de papel consume muchísimos materiales, unos 22.15 kilos para fabricar la unidad funcional, que se ha estimado en una cierta cantidad de consumo de bolsas para satisfacer la compra de una persona durante un año. En la misma forma comparativa, unas 22.15 kilos. En segundo lugar, la bolsa biodegradable con 6.5 kilos. Y en tercer lugar, la bolsa de un solo uso. Menos consumo de materias primas requieren la bolsa de tela y la bolsa reutilizable. En cuanto al consumo de energía, se observa claramente que la bolsa de papel consume unos 674 megajoules, le sigue la bolsa biodegradable con 500 megajoules y en tercer lugar la bolsa de un solo uso.
menor consumo de energía tiene la bolsa de tela y la bolsa reutilizable. Como observamos, ya ustedes pueden ir sacando sus conclusiones, ¿no? En cuanto a qué bolsa es mejor, qué bolsa utilizar, en cuanto a la carga ambiental que esto tiene en relación a la unidad funcional. En cuanto a las emisiones de CO2 equivalente, estamos hablando entonces del cóctel de emisiones que están asociados a lo que ocasiona el calentamiento global, es decir, el CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso y otras emisiones. Por eso hablamos de CO2 equivalente. Ya tienen los poderes de calentamiento global. En este caso, y muy sorpresivamente, la bolsa de papel es la que más emisiones ocasiona, llámese o teniendo en cuenta la cantidad de materia prima que consume y la cantidad de energía, por eso las emisiones. En segundo lugar, la bolsa biodegradable y en tercer lugar, la bolsa de un solo uso. Menos emisiones tienen las bolsas de tela y las bolsas reutilizables. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Nos queda claro entonces en el ejemplo de utilización del análisis de ciclo de vida y de uno de esos ejemplos conseguidos en la literatura, que la bolsa de tela y la bolsa reutilizable serían las mejores que podríamos utilizar para realizar la compra durante un año de análisis y de estudio. Sería muchísimo mejor entonces utilizar la bolsa reutilizable, la bolsa de tela, en comparación con las bolsas de papel, las bolsas de un solo uso y la bolsa biodegradable. Muchas veces pensamos que en ese actuar de querer minimizar carga ambiental y sin tener el conocimiento, que utilizar la bolsa biodegradable sería mejor, pero ya hemos visto que la bolsa biodegradable no es la mejor alternativa, ¿no? En comparación con todas las cargas ambientales que puedan estar asociadas. Incluso la bolsa de papel, que anteriormente y en mi juventud muchas veces se repartía en las panaderías, supermercados, ya hoy día lo vemos menos, pues tienen una carga ambiental importante, aunque son biodegradables, se pueden rápidamente degradar, pero analizando en el contexto de cargas ambientales no sería la mejor alternativa. Mucho menos la bolsa también de un solo uso, bolsa de plástico, por los problemas que ya ocasionan los plásticos en los mares, en todos los mares del planeta. Bueno, visto esto y con el ejemplo, creo que queda muchísimo más claro cómo o cuál es el alcance del análisis de ciclo de vida, y sobre todo para ustedes, los diseñadores industriales, que en el futuro van a diseñar productos o ya están diseñando productos. Entonces es muy importante considerar el análisis de ciclo de vida como una metodología para poder entonces valorar cargas. En la vida real, un diseñador industrial no realiza el análisis de ciclo de vida, pero sí es importante que tenga en cuenta cómo se hace, qué herramientas se utilizan, para que el especialista que venga a realizar el análisis de ciclo de vida, el diseñador industrial, pueda entender todo lo que le está suministrando. ¿Quién realiza en la vida real un análisis de ciclo de vida? Lo hace un especialista en gestión ambiental, un especialista, un ingeniero que ha sido capacitado para este tipo de actividades, o un diseñador industrial que haya adquirido la capacitación integral para poder realizar este tipo de actividades. Bueno, esperamos que esta presentación haya sido de su completo interés. Siempre es importante llegar hasta ustedes y sobre todo paso a paso ir construyendo el conocimiento para poder dejar claro realmente cómo revertir los daños ambientales. Recordemos entonces que en la unidad 1 vimos todos los problemas ambientales que hay en el mundo y sobre todo también a nivel regional y local, y además cómo ir reduciendo estos problemas, sobre todo cómo cerrar los ciclos, que lo vimos en la unidad 2, que aplicando lo que es la ecología industrial. En la unidad 3 ya hemos visto todos los problemas asociados con los residuos sólidos y qué podemos hacer para revertir esos problemas, y ahora en la unidad 4 estamos viendo ahora cómo valorar esos impactos ambientales, cómo determinar esas cargas ambientales para
sobre todo en la mesa de diseño, introducir cambios, que es lo más importante y lo que nos interesa con esta presentación. Identificados entonces esas cargas ambientales, ¿cómo podemos precisar en qué punto de la producción, la extracción de la materia prima o la disposición final podemos introducir cambios, podemos introducir medidas que nos permitan corregir ese problema y sobre todo atenuar, minimizar las cargas ambientales? Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar allí y muchas gracias por estar entonces atento a este conocimiento.